las palmas sudorosas en el delantal y volvió a comprobar la temperatura del horno. El asado tenía que estar perfecto, o Gladys volvería a encontrar algo de lo que quejarse. Eran las 6:30 de la tarde, lo que significaba que tenía menos de media hora antes de que su marido y su suegra regresaran de la tienda. Su pequeña casa en las afueras de Lakeland parecía cada día más pequeña. Cuando ella y Chris la habían comprado hacía 5 años, Winnie se había sentido feliz. Una casa propia, aunque pequeña, aunque necesitada de reparaciones, pero suya. Recordaba haber pintado las paredes del dormitorio de un azul suave, haber elegido las lámparas y haber soñado con el futuro. Ahora cada rincón de la casa estaba ocupado por voluntades ajenas, otras cosas y otras costumbres. Gladys había empezado a visitarlos de fin de semana hacía 3 años. Al principio las visitas habían sido poco frecuentes, luego semanales, y durante los últimos 6 meses su suegra prácticamente había vivido con ellos, volviendo a su casa solo para regar las flores y revisar el correo. Winnie se estremeció al oír el ruido de un coche que se acercaba. Se quitó apresuradamente el delantal y se alisó el pelo castaño claro, esbozando una sonrisa. Se oyeron voces en el pasillo. «No puedo creer cómo han podido subir tanto los precios», dijo Gladys con voz resentida. «En mis tiempos, los vendedores respetaban a los clientes». «Tienes razón, mamá», asintió Chris acostumbrado. Winnie, ya estamos en casa». Winnie salió al pasillo. Chris, un hombre larguirucho con una calva incipiente y expresión culpable, abrazó torpemente a su mujer. Olía a una colonia que a Winnie nunca le había gustado, un regalo de Navidad de Gladys. «Buenas noches, Gladys», dijo Winnie cortésmente. Su suegra, una mujer demacrada con el pelo canoso perfectamente peinado y los labios perpetuamente pellizcados, apenas asintió. «¿Está lista la cena?» «Chris tiene hambre después del trabajo», dijo en lugar de saludar, entrando en la cocina e inspeccionando la mesa. «El asado estará listo en 5 minutos», contestó Winnie, tratando de mantener el tono tranquilo. «Espero que esta vez no hayas secado demasiado la carne como la última vez», dijo Gladys, sentándose en su lugar habitual. Chris fingió no oír aquellas críticas constantes. Se dedicó a acomodar los vasos, dándole accidentalmente un codazo a un plato. «Chris, ten cuidado», exclamó Gladys. «Winnie, ¿por qué has puesto el plato en el borde?» Winnie movió el plato en silencio, sintiendo una pesadez familiar que se acumulaba en su interior. Cada noche era una batalla que perdía sin siquiera empezar a luchar. «Hoy ha sido un infierno en el trabajo», comenzó Chris, sentándose en su escritorio. El jefe había vuelto a darle la lata con los informes. «Claro que sí», resopló Gladys. «Eres demasiado blando, Chris. Tienes que ser más duro con la gente. Siempre he dicho que si no te defiendes, te sacarán las castañas del fuego». Winnie puso el asado sobre la mesa, intentando no inmutarse ante cada palabra de su suegra. Como profesora de secundaria, sabía muy bien lo que significaba defenderse. Todos los días se enfrentaba a conflictos infantiles y enseñaba a los pequeños a resolverlos pacíficamente. Pero aquí, en su propia casa, todas sus habilidades pedagógicas eran inútiles. «¿Qué tal el día, Winnie?», preguntó Chris con la boca llena. «No ha ido mal», sonrió Winnie débilmente. «Estamos preparando la exposición de arte del colegio. Los niños están trabajando mucho». «Dibujos», interrumpió Gladys. «Ojalá les hubieras enseñado algo útil. En nuestra época, a los niños se les enseñaba disciplina, no a hacer garabatos». Winnie sintió que se ruborizaba. Su suegra sabía que el dibujo siempre había sido su pasión, y ahí había dado en el clavo. «Mamá, Winnie es una profesora estupenda», intervino Chris vacilante, pero la dura mirada de su madre la desanimó de inmediato. «No digo que sea mala profesora», sonrió Gladys con condescendencia. «Es solo que la educación moderna ya no es lo que era». La cena transcurrió como de costumbre.
con Gladys hablando, Chris asintiendo y Winnie callada. Pero esta noche, Winnie notó que su suegra estaba especialmente entusiasmada e intercambiaba miradas de desconcierto con Chris. «Tenemos novedades», anunció finalmente Chris cuando terminó el plato principal. Winnie se mostró recelosa. Sabía por experiencia que las buenas noticias de Chris y Gladys rara vez eran buenas noticias para ella. «Mamá ha decidido mudarse con nosotros», anunció Chris con fingido entusiasmo. «Para siempre». Winnie se quedó paralizada con el tenedor en la mano. «¿Para siempre?», preguntó, con la esperanza de haber oído mal. «Sí, querida», sonrió Gladys triunfante. «Ya he firmado los papeles para vender mi casa. ¿Por qué tenemos que vivir separados? Para poder ayudarte más en las tareas domésticas». Winnie dejó lentamente el tenedor. Sus oídos retumbaron. «Pero, ¿dónde viviría? Solo tenemos 2 dormitorios», dijo, tratando de hablar con calma. «Convertiremos tu sala de arte», contestó Chris, evitando mirarla. «De todas formas, casi nunca entras ahí». Eso no era cierto. La pequeña habitación que Winnie había recuperado para su pintura era su único refugio en la casa. Pasaba allí todo su tiempo libre, intentando no olvidar las habilidades de las que una vez había estado tan orgullosa. «Chris, acordamos que esta habitación seguiría siendo mía», dijo Winnie en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. «Vamos, Winnie», intervino Gladys. «No seas egoísta. La familia es más importante que las aficiones. Además, ya hemos encargado muebles nuevos». «¿Muebles nuevos?», Winnie miró a su marido. «¿Con qué dinero?». Chris se revolvió en la silla. «Verás, usamos el dinero que habías estado ahorrando». «¿Qué?». Winnie pensó que había oído mal. «¿Sacaste dinero de mi cuenta? ¿El dinero que he estado ahorrando para mi educación continua?». Durante los 2 últimos años, Winnie había estado ahorrando parte de su escaso sueldo para hacer un curso especializado de arteterapia. Cambiaría su carrera, le daría la oportunidad de trabajar con niños con necesidades especiales. «Mamá encontró una buena oferta», murmuró Chris. «Y siempre puedes volver a guardar el dinero». 2 años, Chris. Winnie sintió que se le saltaban las lágrimas. «Llevo 2 años ahorrando». «No seas tan dramática», la cortó Gladys. «Solo es dinero. Chris es el cabeza de familia y tiene derecho a manejar las finanzas». «¿Sin que yo lo sepa?». Winnie levantó la voz. «¿Sin mi consentimiento? No te atrevas a hablar así». Gladys golpeó la mesa con la palma de la mano. «Siempre supe que eras un desagradecido. Chris trabaja duro y tú lo único que haces es quejarte. Yo también trabajo». Winnie sintió que algo se rompía en su interior. «Yo también aporto dinero a nuestro presupuesto, pero por lo visto mi opinión no significa nada en esta casa». «Winnie, por favor», suplicó Chris, «no nos peleemos. ¿Cuándo ibas a decírmelo?». Winnie continuó ignorando su súplica. «¿Cuándo iban a empezar los de la mudanza a sacar mis cosas de la habitación?». «No exageres», resopló Gladys. «Hablas como si te estuviéramos echando de casa». Algo en el tono de su suegra hizo que Winnie se quedara helada. «¿Habíais hablado de esto?», preguntó en voz baja. «¿Habíais hablado de echarme?». Por la mirada de culpabilidad de Chris, se dio cuenta de que había dado en el blanco. «Mamá acaba de decir que si sigues causando problemas», empezó él. «¿Problemas?». Winnie se levantó de la mesa. «Chris, soy tu mujer». Se refería a que todos debemos comprometernos, intentó explicarle. «Aquí la única que transige soy yo». Winnie no pudo contener las lágrimas. «Desde que tu madre empezó a interferir en nuestras vidas, no he hecho más que ceder. Pero nunca es suficiente, ¿verdad? No te atrevas a acusar a mi madre». Chris también se levantó. «Solo quiere lo mejor para ella». «¿Qué es lo mejor para quién, Chris? ¿Para ti? ¿Para ella?». «Desde luego, no para mí». «Siempre he dicho que no es rival para ti», dijo Gladys volviéndose hacia su hijo. «Piensa demasiado en sí misma. Cree que sus garabatos la hacen especial,
Lo que más le dolió fueron las palabras. Winnie sintió que algo en su interior se rompía. ¿Sabes qué, Gladys? Tienes razón. No soy rival para tu hijo, porque yo quería un marido, no un hijo adulto que no puede tomar una sola decisión sin la aprobación de mamá. ¿Cómo te atreves? Gladys se puso roja de ira. Winnie, discúlpate de una vez, le exigió Chris. ¿Disculparme? Winnie se rió amargamente. ¿Disculparme por qué? ¿Por decir la verdad? ¿Por estar cansada de ser la tercera persona en mi propia casa? Si tanto te cuesta estar con nosotros, quizá deberías irte, soltó Chris, y luego, espoleado por la mirada de aprobación de su madre, añadió: Estamos hartos de aguantarte. Las palabras flotaron en el aire como un trueno. Se hizo un silencio sepulcral. Winnie miró a su marido, incapaz de creer lo que oía. El hombre que había prometido amarla y protegerla acababa de echarla de casa. ¿Entonces era eso?, dijo en voz baja. Eso no es lo que Chris quería decir, dijo él sin convicción, pero Gladys le interrumpió. Eso es exactamente lo que quería decir. Si no puedes aceptar que ahora formo parte de esta familia, entonces la puerta está por allí. Winnie se quitó lentamente el delantal y lo colgó con cuidado en el gancho. Luego, sin decir palabra, subió al dormitorio. Abrió el armario, sacó una vieja maleta y empezó a meter en ella las cosas más necesarias: ropa, documentos, algunos cosméticos. Sus movimientos eran mecánicos, como si se estuviera observando a sí misma desde la barrera. Chris apareció en la puerta del dormitorio. «Winnie, ¿qué haces?», preguntó confuso. «Lo que tú y tu madre me sugeristeis. Irme. Pero no pensé que realmente me iría». Winnie se volvió hacia él. «¿Qué esperabas, Chris? ¿Que siguiera soportando esta humillación? ¿Que sonriera y te diera las gracias mientras me quitabas lo último que me quedaba?» Chris extendió las manos con impotencia. «Mamá solo quería...». «No me importa lo que quería tu madre», interrumpió Winnie cansada. «Me importa más lo que tú querías. No, no me importa, lo entiendo». Cerró la maleta y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo de repente y volvió al armario. En el rincón más alejado, detrás de los jerseys de invierno, había una vieja caja. Winnie la sacó con cuidado y se la acercó al pecho. «¿Qué es esto?», preguntó Chris observándola. «La parte de mí que nunca quisiste conocer», respondió Winnie. La caja contenía cartas y bocetos de su juventud, recuerdos de una época en la que había soñado con ser artista, en la que había creído que tenía un gran futuro por delante. Y también recuerdos de un hombre que creía en ella más que ella misma. Con la caja y la maleta en la mano, Winnie bajó las escaleras. Gladys estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de triunfo mal disimulado en el rostro. «Espero que no creas que puedes volver cuando te des cuenta de lo equivocada que estabas», dijo. «No te preocupes, Gladys», replicó Winnie con calma. «Eso es en lo único en lo que tú y yo estamos de acuerdo. No pienso volver». Salió al porche y cerró la puerta tras de sí sin mirar atrás. El aire fresco del atardecer le golpeó la cara, produciéndole una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, Winnie pudo respirar plenamente. Solo ahora se dio cuenta de que ya había oscurecido y de que no tenía coche ni un lugar concreto al que ir. Mamá no estaba y apenas quedaban amigos íntimos en Lakeland. Winnie avanzó lentamente por el camino, sin ningún plan claro excepto uno: alejarse lo más posible de la casa que ya no era su hogar. Una vez fuera, sacó el teléfono y marcó el número de su madre, pero saltó el buzón de voz. Efectivamente, Mabel estaba en un congreso de bibliotecarios en un estado vecino y no volvería hasta 3 días después. Winnie dejó un mensaje corto, intentando mantener la calma. «Mamá, tengo un pequeño problema con Chris. Voy a pasar la noche en casa de una amiga. Llámame cuando puedas». Tampoco tenía una amiga.
Todas sus amistades se habían ido cortando poco a poco a lo largo de los años de matrimonio con Chris. Gladys la había aislado hábilmente, haciendo comentarios sobre conocidos inadecuados y creando encuentros incómodos. Winnie se dirigió al parque de la ciudad. Se suponía que todavía estaba abierto a esa hora y podría sentarse en un banco, ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Quizás buscar una habitación de motel en las afueras de la ciudad. No tenía mucho dinero, solo lo que había en una tarjeta que, al parecer, Chris aún no había tenido tiempo de retirar. Al girar por el callejón que llevaba al parque, la maleta se sintió de repente increíblemente pesada. La situación le pareció absurda. A los 32 años se había quedado sin casa, sin el dinero para el que tanto había ahorrado y con un futuro incierto. Al sentarse en un banco cercano, Winnie aferró la caja con sus dibujos y sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, no de pena, sino de alivio. Era como si las pesadas cadenas que la habían atado durante años hubieran caído por fin. Lakeland Park recibió a Winnie con frescor y callejuelas desiertas. Las farolas ya estaban encendidas, proyectando un suave resplandor sobre los caminos de grava. Caminaba despacio, arrastrando su maleta, que parecía más pesada a cada paso. Más pesaba aún la vieja caja de dibujos y cartas, no físicamente, sino por lo que guardaba dentro. El parque siempre había sido su lugar favorito en Lakeland. Aquí, entre los viejos olmos y arces, podías esconderte del mundo. Winnie recordaba venir aquí con un cuaderno para dibujar pájaros y transeúntes. Entonces le había parecido un pasatiempo temporal, una forma de pasar el tiempo hasta la vida real. ¿Quién iba a decir que la vida real nunca había empezado? Estaba oscureciendo. Winnie se sentó en un banco junto al estanque, tratando de ordenar sus pensamientos. Su teléfono solo tenía un 20% de carga, otro problema del que preocuparse. Empezó a revisar su lista de contactos, con la esperanza de encontrar al menos a alguien que pudiera darle cobijo durante la noche. La lista resultó ser lamentablemente corta. ¿Winslow? Sonó una voz masculina grave detrás de ella. Winslow Barrow. Se sobresaltó y se dio la vuelta. A pocos pasos de ella había un hombre alto con un abrigo oscuro. Al principio no lo reconoció. Estaba demasiado oscuro y los años cambian a la gente, pero entonces el hombre dio un paso adelante y la luz de la linterna le iluminó la cara. ¿Horace?, dijo incrédula. ¿Horace Kingsley? Sonrió levemente, y en aquella sonrisa contenida estaban los rasgos del muchacho que ella había conocido. Los mismos ojos grises atentos, la misma ligera inclinación de la cabeza, solo que ahora, en lugar de un adolescente torpe, veía a un hombre seguro de sí mismo frente a ella. «No esperaba encontrarte aquí tan tarde», dijo acercándose a ella con cautela, como si temiera asustarla. Su mirada se deslizó sobre la maleta y la caja. «¿Te encuentras bien?» Winnie quería mentir, un hábito desarrollado durante años de matrimonio con Chris. Decir que todo iba bien, aunque el mundo se desmoronara a su alrededor. Pero algo en los ojos de Horace, una preocupación genuina que no había visto en tanto tiempo, la hizo decir la verdad. «No», respondió en voz baja. «No estoy bien en absoluto». Horace asintió, como si hubiera esperado aquella respuesta, y se sentó junto a ella en el banco, manteniendo las distancias. «Volví a Lakeland hace 15 días», dijo. «Mamá murió el mes pasado. Tuve que ocuparme de su casa». «Lo siento», dijo Winnie con sinceridad. Recordó a la señora Kingsley, una mujer tranquila y cansada que, sin embargo, siempre encontraba tiempo para hornear galletas para los amigos de su hijo. «Preguntaba a menudo por ti», continuó Horace, «incluso en los últimos días. Quería saber si nos habíamos visto». Algo en sus palabras inquietó a Winnie. «¿Sabías que todavía estaba en Lakeland?» Horace parecía un poco avergonzado. «Lo sabía. Y seguía las noticias.
Vi un artículo sobre una exposición escolar en el periódico local hace 2 años. Mencionaba a un profesor llamado Winslow Thorne. Me di cuenta de que se había casado. Winnie asintió, sin saber qué decir. Era extraño pensar que él había estado siguiendo su vida desde la distancia todos estos años. ¿Y usted?, preguntó. He oído que fuiste a una universidad técnica. Sí, en el MIT, asintió él. Luego fui a la escuela de posgrado, mi primera startup, mi segunda. Ahora tengo una empresa de software. Tiene su sede en San Francisco, pero puedo trabajar a distancia. Suena impresionante, sonrió Winnie débilmente. Hubo una pausa. Años de separación colgaban un muro invisible entre ellos. Winnie, dijo por fin Horace, y el sonido de su diminutivo en su boca hizo que algo en su interior se estremeciera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí, con tu maleta, a estas horas? Ella respiró hondo. Mi marido y mi suegra me echaron de casa. Horacio parpadeó sorprendido. Estaba claro que no esperaba una respuesta así. ¿Por qué? Porque me atreví a decir lo que pensaba, sonrió Winnie con amargura. Por no querer aguantar que mi suegra se mudara definitivamente, se quedara con mi sala de arte y mi marido se gastara mis ahorros en muebles para ella. Ella misma se sorprendió de la facilidad con que le salían las palabras. Con Chris había pasado años eligiendo cuidadosamente sus expresiones, temiendo su reacción, pero con Horace, un hombre al que no había visto en 15 años, de repente era posible hablar sin rodeos. Lo siento, dijo Horace con sencillez. Suena horrible. Lo es, asintió Winnie. He intentado llamar a mi madre, pero está en una conferencia en Ohio. No volverá hasta dentro de 3 días. ¿A dónde vas a ir? Winnie se encogió de hombros. Estaba pensando en el motel Pine Grove, a la salida de la ciudad. Tengo algo de dinero en mi tarjeta. Horace negó con la cabeza. El Pine Grove cerró hace 2 años. Ahora es un taller de reparación de coches. Winnie estaba confusa. Entonces, quizá el Roadside. El que está junto a la autopista. Horace hizo una mueca. No es un buen sitio para una mujer sola. Ni siquiera a los taxistas les gusta ir allí de noche. Winnie sintió que le invadía la desesperación. El mundo entero parecía conspirar contra ella. Tengo una propuesta, dijo Horace con cautela tras una pausa. He comprado la casa de mamá. Hay una casa de invitados en el jardín, pequeña, pero con todas las comodidades. Podrías quedarte allí hasta que decidas qué hacer después. Winnie se quedó helada. La oferta era inesperada y al mismo tiempo muy tentadora, pero aceptarla era admitir que realmente no tenía otras opciones. No puedo, sacudió la cabeza. Es demasiado. Llevamos tantos años sin vernos y, de repente, piensa que es como devolver una vieja deuda, interrumpió Horace suavemente. ¿Recuerdas cuando me ayudaste con mi proyecto de física en un 10º curso? Habría suspendido el examen sin tu ayuda. Winnie sonrió involuntariamente. Recordaba haber estado sentada hasta altas horas de la noche en la biblioteca del colegio, repasando fórmulas y gráficas. Eso fue hace mucho tiempo, dijo. Pero lo recuerdo, dijo Horace con sencillez. Mira, sé que es raro, pero de todas formas no puedes ir al motel esta noche, es demasiado tarde, y de todas formas tengo una cabaña libre que está vacía. Winnie dudó. Por un lado, era extraño aceptar la ayuda de un hombre al que no había visto en 15 años. Por otro, ¿qué le quedaba? De acuerdo, aceptó finalmente, pero solo por un par de días hasta que vuelva mamá. El alivio en el rostro de Horace era casi palpable. Estupendo, asintió. Mi coche está en el aparcamiento, pero antes, vaciló. ¿Quieres coger el resto de las cosas de la casa? Puedo esperar fuera si no estás cómoda. Winnie pensó un momento. Sus libros, su ropa favorita, su material de estudio seguían allí. Cosas que había coleccionado a lo largo de los años. Pero la idea de volver y tener otro enfrentamiento con Chris y Gladys era nauseabunda.
Supongo que debería hacerlo, dijo insegura. Entonces vámonos. Horace se levantó y recogió su maleta. Estaré a tu lado. Había algo extrañamente tranquilizador en aquellas sencillas palabras. Estaré a tu lado. No un todo irá bien o un no te preocupes, promesas imposibles de cumplir, sino simplemente la seguridad de la presencia y el apoyo. Caminaron en silencio hasta el aparcamiento, donde había estacionado un todoterreno negro. Horace colocó cuidadosamente la maleta en el maletero y Winnie prefirió dejar la caja de dibujos sobre su regazo. Durante todo el trayecto de vuelta a casa permanecieron en silencio. Winnie miró por la ventanilla las familiares calles de Lakeland que pasaban a su lado y pensó en el extraño giro que había dado su vida en una sola tarde. Esa misma mañana había sido una mujer desdichada pero casada y con un techo bajo el que cobijarse. Ahora estaba sin hogar, casi sin dinero, montada en un coche con un hombre del pasado que apenas recordaba. Pero eso no era del todo cierto. Recordaba muy bien a Horace, su seriedad, su pasión por la ciencia, sus bromas torpes, su fe en ella y en su talento. La forma en que había mirado sus dibujos, no con el interés cortés de los demás, sino con auténtica admiración. Recordó sus largas conversaciones sobre el futuro, sobre los sueños, sobre lo que harían cuando salieran de la pequeña ciudad. Horacio paró el coche una manzana antes de llegar a su casa. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó. Podemos ir hasta mi casa. Mañana compraremos todo lo que necesitamos. Winnie negó con la cabeza. No, tengo que recoger mis cosas. Si no, parecerá que me he escapado. Horace asintió y condujo lentamente hasta la casa. Las luces estaban encendidas en todas las ventanas. Chris y Gladys estaban claramente despiertos. Winnie respiró hondo, reuniendo fuerzas. «Iré contigo», dijo Horace apagando el motor. «No tienes que...» «Lo sé», la miró fijamente a los ojos. «Pero lo haré». Subieron al porche y Winnie llamó al timbre de su propia puerta, de la que aún tenía la llave, pero que ya no se sentía con derecho a usar. Chris abrió la puerta. Parecía confuso y demacrado, como si hubiera envejecido años en aquellas pocas horas. Los ojos de Winnie brillaron de alivio, pero entonces su mirada se posó en Horace, que estaba a su lado, y su rostro cambió. «Has vuelto», dijo, ignorando a Horace. «Solo para cosas», respondió Winnie, tratando de hablar con calma. «¿Por cosas?», intervino Chris. «Winnie, deja de ponerte tan dramática. Olvidemos lo que ha pasado». Mamá exageró, yo exageré. ¿Quién es Chris? La voz de Gladys entró por la puerta y un momento después estaba allí. Frunció los labios al ver a Winnie, pero entonces vio a Horace y se quedó inmóvil. «Buenas noches», dijo Horace cortésmente. «Soy Horace Kingsley, un viejo amigo de Winslow. He venido a recoger sus cosas». «¿Cosas?», preguntó Gladys desviando una mirada perpleja de Horace a Winslow. «¿Qué cosas? Winnie no se va a ninguna parte. Hemos tenido un pequeño malentendido, eso es todo». «Tú me dijiste que me fuera», dijo Winnie con firmeza. «Los dos, y yo me voy. Quiero mis libros, mi ropa y los papeles del coche». «El coche está a mi nombre», dijo Chris rápidamente. «No puedes llevártelo». «No me voy a llevar el coche», replicó Winnie cansada. «Solo los documentos que demuestran que he pagado las letras y mis efectos personales». Chris y Gladys intercambiaron rápidas miradas como si estuvieran decidiendo si podían poner más trabas, pero era evidente que la presencia de Horace les incomodaba. «Adelante», dijo al fin Chris, haciéndose a un lado. Winnie entró en la casa, sintiéndose extraña, como si hubiera vuelto a un lugar en el que había vivido una vez, pero que ya no era su hogar. Horace la siguió, mirando a su alrededor con educado interés. «Voy a hacer la maleta», dijo Winnie dirigiéndose a las escaleras. «Yo ayudaré», dijo Horace, y subieron juntos al dormitorio, dejando a Chris y Gladys mirándose abajo.
El dormitorio estaba exactamente igual que cuando Winnie se había marchado hacía horas. La cama bien hecha, los libros en la mesilla de noche, su cepillo en el tocador. Como si no hubiera pasado nada, como si hoy no se hubiera roto la vida, o se hubiera liberado de los grilletes, según se mire. ¿Dónde están sus maletas? En la despensa, al final del pasillo, dijo Winnie, mientras empezaba a recoger metódicamente sus cosas del armario. Horace salió y regresó un minuto después con 2 grandes maletas. Gracias, asintió Winnie mientras seguía doblando la ropa. Juntos empaquetaron rápidamente su vestuario, libros, algunos álbumes de fotos y documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Horace, señalando un pequeño cuadro en la pared, una acuarela de un lago a la luz del amanecer. «Es obra mía», respondió Winnie en voz baja. «Una de las últimas. Lo pinté hace 3 años, cuando fuimos de vacaciones al lago Shasta». Horace se acercó, mirando el cuadro con verdadero interés. «No has perdido tu talento», dijo. «Incluso lo has aumentado. Ese juego de luces y la forma en que has capturado el reflejo en el agua. Magnífica». Winnie sintió que se ruborizaba. Chris nunca había prestado mucha atención a su trabajo, y Gladys se había dignado a llamarlo bonitos dibujos. «Últimamente no dibujo mucho», admitió. «¿Por qué?». Horace parecía realmente perplejo. «No había tiempo, ni lugar, ni inspiración, supongo». Horace quitó el cuadro de la pared y lo guardó con cuidado entre las capas de ropa de la maleta. «Espero que ahora vuelva», dijo. Bajaron cargados de maletas. Chris y Gladys esperaban en el salón con aspecto de hombres preparados para una última batalla. «Necesito mis papeles de la caja fuerte», dijo Winnie volviéndose hacia Chris. «¿Cuáles?», preguntó de mala gana. «La partida de nacimiento, el diploma, las pólizas de seguro y los papeles del coche». Chris se levantó de mala gana y salió al despacho. Se hizo un silencio incómodo. Gladys miró fijamente a Horace, como si tratara de averiguar quién era y qué hacía en su casa. «Creía que habías dicho que eras amigo de Winnie», preguntó al fin. «Sí, fuimos juntos al colegio», contestó Horace amablemente. «¿Y a qué se dedica, señor Kingsley?» «Dirijo una empresa de software». «¿Aquí en Lakeland?», preguntó Gladys vacilante, echando un vistazo a su caro abrigo y su reloj. «No, la oficina principal está en San Francisco, pero he vuelto para ocuparme de unos asuntos familiares». Chris volvió con una carpeta de papeles. Se la tendió a Winnie, evitando su mirada. «Aquí está todo lo que me pediste», dijo. Winnie miró rápidamente el contenido de la carpeta y asintió. «Gracias». «¿De verdad te vas?», preguntó Chris en voz baja, y por primera vez en mucho tiempo, Winnie oyó verdadera emoción en su voz. «¿Por una pelea?». «No por una pelea, Chris», dijo Winnie negando con la cabeza. «Por todos los años que he intentado formar parte de esta familia y tú y tu madre me habéis hecho sentir como una intrusa». «Eso no es verdad», exclamó Gladys. «Siempre te hemos aceptado. Nunca has intentado formar parte de verdad de la familia Thorne». Winnie no discutió. Se limitó a volverse hacia Horace. «Estoy lista». Horace asintió y cogió las maletas. Se dirigieron a la salida, pero la voz de Chris los detuvo. «Esperad, ¿a dónde vais? ¿A su casa?», asintió Horace con celos mal disimulados. «No es asunto tuyo, Chris», dijo Winnie con calma. «Tú mismo dijiste que estabas cansado de aguantarme. Ahora ya no tendré que hacerlo». Salieron al porche y Winnie sintió que Chris y Gladys lo seguían, deteniéndose en el umbral. Horace abrió el maletero de su todoterreno y guardó cuidadosamente las maletas en él. Incluso a la tenue luz de las farolas podían ver lo caro y elegante que parecía el coche, un marcado contraste con el destartalado sedán de Chris en la entrada. «¿Es un Range Rover?», Winnie oyó susurrar a Chris con asombro. «El último modelo», respondió Gladys en el mismo susurro. «Cuestan una fortuna».
Horace ayudó a Winnie a subir al coche, saludó cortésmente con la cabeza a Chris y Gladys, que permanecían en el porche, y se puso al volante. El motor rugió suavemente y el coche arrancó. Por el retrovisor, Winnie vio a Chris y Gladys de pie, congelados en el porche, con los rostros contorsionados por una mezcla de conmoción e incredulidad. Aquella imagen, su antigua familia viéndola marchar en coche con un hombre de éxito y seguro de sí mismo, le pareció de pronto simbólica. Era como si la vida hubiera empezado por fin a restablecer la justicia. ¿Se encuentra bien?, preguntó Horace mientras se alejaban unas manzanas. Sí, respondió Winnie, sorprendida de que fuera cierto. Me siento aliviada. Ya lo veo, dijo Horace asintiendo. Pareces más suelto. Winnie sonrió, mirando por la ventana las oscuras casas de Lakeland que pasaban flotando. Se sentía más libre. Era como si hubiera escapado de la estrecha jaula en la que había pasado los últimos años. Y aunque le esperaba lo desconocido, en aquel momento solo sentía la tranquila alegría de estar cerca del hombre que una vez había conocido a la verdadera Winnie, la que había soñado, pintado y creído en sí misma. Un hombre a cuyos ojos ella seguía siendo esa Winnie, y no la cómoda sombra que Chris y Gladys habían intentado convertirla. La casa de Horace estaba en la parte antigua de Lakeland, entre robles y setos. Era una mansión de madera de 2 plantas con un amplio porche y un tejado de tejas, un ejemplo típico de la arquitectura que daba a la ciudad un encanto único. Y al fondo del cuidado jardín estaba la casa de invitados, una pequeña estructura con su propio porche, pintada del mismo cálido color crema que la casa principal. A mamá siempre le encantó esta casa, dijo Horace en voz baja, mientras ayudaba a Winnie a descargar sus cosas del coche. Incluso cuando le ofrecí comprarle algo nuevo, se negó. Recuerdo cuando veníamos aquí a trabajar en los proyectos del colegio, dijo Winnie. Siempre dejaba galletas y limonada en el porche. Horace sonrió, una sonrisa abierta y cálida que hizo recordar a Winnie por un momento. Había horneado aquellas galletas hasta el final. Decía que si dejaba de hacerlo envejecería. Llevaron las maletas a la casa de invitados y Horace abrió la puerta, dejando entrar a Winnie. Era limpia, acogedora e inesperadamente espaciosa. El espacio principal era un salón con una pequeña cocina separada por una barra americana. Había 2 puertas, obviamente a un dormitorio y a un cuarto de baño. «Poneos cómodos», dijo Horace, colocando las maletas contra la pared. «Hay comida en la nevera y ropa de cama en el armario del dormitorio. Si necesitáis algo, estoy en la casa principal». Winnie estaba a punto de darle las gracias, pero de repente notó algo que la dejó helada. Había un caballete junto a la ventana, en el rincón más luminoso de la habitación, y a su lado una mesita con pinceles, tubos de pintura y cuadernos de dibujo perfectamente ordenados. «Esto es...», tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras. «Sí», dijo Horace con sencillez. «Me acordé de que te gustaba pintar. Pensé que podrías necesitarlo». Winnie se acercó lentamente al caballete, tocó la superficie de madera como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «¿Has comprado todo esto para mí?», preguntó. Horace se sintió ligeramente avergonzado. «La verdad es que no», admitió. «Lo compré hace una semana. No sabía si iba a encontrarte, pero quería estar preparado, por si acaso». Aquella confesión sorprendió a Winnie, así que había estado pensando en ella, planeando su encuentro, esperando. «Gracias», dijo en voz baja. Significa mucho para mí». «De nada». Horace se dirigió a la puerta. «Descansa un poco. Te veré por la mañana». Cuando la puerta se cerró tras él, Winnie se hundió en el sofá, sintiendo una extraña mezcla de emociones. El cansancio por la experiencia del día se entremezclaba con la sorpresa por el inesperado encuentro y una inexplicable sensación de ¿hogar? Parecía extraño sentirse así después de todo lo que había pasado.
pero la pequeña casa con el caballete junto a la ventana evocaba precisamente esa sensación. Deshizo las maletas, se duchó y se fue a la cama, segura de que no podría dormir. Pero en cuanto su cabeza tocó la almohada, su conciencia se hundió en la oscuridad. La mañana recibió a Winnie con la brillante luz del sol que entraba por las cortinas blancas. Por primera vez en mucho tiempo se despertó sin ansiedad, sin la opresiva sensación del día que le esperaba en una casa donde se criticaban todos sus actos. Eran casi las 10. No recordaba la última vez que se había permitido dormir tanto tiempo. En la mesa de la cocina, Winnie encontró una cesta con bollos recién hechos y una nota. Buenos días. El café está en el armario encima de la placa. Estaré en el jardín si me necesitas. K. El sencillo desayuno, preparado con sus propias manos, sin los comentarios burlones de Gladys sobre las calorías y la incapacidad de Winnie para elegir los alimentos adecuados, le pareció increíblemente delicioso. Después del desayuno salió al jardín. Horace estaba trabajando cerca del parterre de rosas, podando las flores marchitas. Con unos vaqueros viejos y una camiseta sencilla, no parecía un hombre de negocios de éxito. «Buenos días», dijo Winnie. «Gracias por los bollos». «De nada», sonrió Horace. «¿Cómo has dormido?» «Mejor de lo que esperaba». «Me alegra oírlo», guardó las tijeras de jardinería. «¿Algún plan para hoy?», se preguntó Winnie. Por primera vez en mucho tiempo no tenía obligaciones, ni lista de tareas, ni necesidad de ajustarse a las expectativas de nadie. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Quizá debería llamar a mi madre y explicarle la situación. E ir a trabajar, tomarme un par de días libres». «Suena razonable», asintió Horace. «Estaré en casa todo el día trabajando a distancia. Si necesitas algo, dímelo». Su apoyo discreto era muy diferente del de Chris, que ignoraba por completo sus problemas o intentaba resolverlos sin pedirle su opinión. Horace simplemente estaba allí para ella, dispuesto a ayudar pero sin imponer su presencia. El día transcurrió en una extraña pero agradable calma. Winnie habló con su madre, que por supuesto estaba conmocionada por la noticia, pero apoyó a su hija y prometió volver lo antes posible. La escuela se mostró comprensiva con su petición de vacaciones no programadas. Su clase había sido transferida temporalmente a otro profesor. Por la noche, Horace propuso que cenaran juntos. Se sentaron en el porche de la casa principal, comieron la pasta que él había preparado y contemplaron la puesta de sol tras los árboles. «Has cambiado», dijo Horace de repente, «y sin embargo sigues igual». «¿A qué te refieres?», preguntó Winnie. «Tu sonrisa sigue siendo la misma», la miró con expresión pensativa, «y la forma en que inclinas la cabeza cuando escuchas. Pero hay algo nuevo en tus ojos, algo triste». Winnie apartó la mirada. No estaba acostumbrada a ser tan observadora. «La vida no siempre sale como la planeamos», dijo en voz baja. «Es cierto», dijo Horace asintiendo. «¿Recuerdas cómo soñábamos? Tú como un gran artista, yo como un inventor que cambiaría el mundo». «Bueno, al menos uno de los dos lo consiguió», sonrió Winnie. «Yo no diría eso». Horace sacudió la cabeza. «Tengo éxito, sí, pero una empresa de software no es precisamente un invento que cambie el mundo. Al menos haces lo que te gusta». Horace la miró detenidamente. «¿Y a ti? ¿Te gusta enseñar?», se preguntó Winnie. ¿Amaba su trabajo? En otro tiempo, tal vez, antes de que la rutina y las constantes críticas de Gladys acabaran con su entusiasmo. «Me encantan los niños», respondió por fin. «Me encanta verlos crecer, aprender, descubrir el mundo, pero a veces desearía haber tomado otro camino». «¿Por qué dejaste la pintura?», preguntó Horace. «Tenías tanto talento». Winnie suspiró. «No lo tenía. Simplemente lo pospuse. Primero la universidad, luego el trabajo, luego el matrimonio. Siempre había algo más importante, más urgente. Y entonces Gladys empezó a llamar a mi trabajo
fotos bonitas, y Chris pensó que no era más que un pasatiempo para distraerme de mis deberes. Zappo. Eso suena fatal. Horace sacudió la cabeza. Tu trabajo siempre fue algo más que fotos bonitas. Había alma en ellas. Aquellas sencillas palabras conmovieron a Winnie más de lo que podía esperar. Era esa comprensión lo que había echado de menos todos estos años. En los días siguientes establecieron una especie de rutina. Por la mañana Winnie desayunaba en su casa de campo, luego trabajaba, ordenaba sus cosas, llamaba al banco para abrir una nueva cuenta, se ponía en contacto con un abogado sobre un posible divorcio. Horace pasaba la mayor parte del día frente al ordenador, trabajando en asuntos de la empresa. Por la noche cenaban juntos, charlaban, a veces veían películas en el salón de la casa grande. Al tercer día Winnie decidió ponerse con el caballete. Al principio solo mezclaba colores, probaba pinceles, se acostumbraba a sentir las herramientas en la mano. Luego empezó a dibujar, nada serio, solo líneas, formas, ejercicios para recordar las técnicas. Volver a dibujar fue como encontrarse con un viejo amigo, incómodo al principio, pero cada vez más natural y agradable. Winnie no se dio cuenta de que se había pasado todo el día delante del caballete y solo volvió en sí cuando oscureció al otro lado de la ventana. Mientras ordenaba sus cosas, encontró una vieja caja que se había llevado la noche que dejó a Chris. Dentro había dibujos del colegio, postales, cartas, pruebas de otra vida, de otra Winnie, y entre ellas un sobre con la dirección de Horace en el MIT. La carta que le había escrito después de marcharse, pero que nunca envió. Con manos temblorosas, Winnie abrió el sobre y desplegó la hoja amarillenta por la edad. Querido Horace, han pasado 2 meses desde que te fuiste y no he sabido nada de ti. Entiendo que estés ocupado, que estudiar en el MIT requiera toda tu atención, pero echo de menos nuestras conversaciones, nuestras discusiones sobre libros y películas, la forma en que siempre te fijabas en detalles de mis dibujos que nadie más veía. Lakeland parece vacía sin ti. Conseguí una beca para el Savannah College of Art, pero mis padres creen que es poco práctico. Quizá tengan razón. ¿Recuerdas esa noche en el bosque cuando nos perdimos en esa expedición escolar? Hablábamos del futuro, de lo que queríamos ser. Dijiste que un día crearías algo que cambiaría el mundo. Creo que lo haré. Quería decirte algo la otra noche, pero no me atreví. Quizás sea hora de ser valiente. Horace, yo... Ahí terminaba la carta. Winnie recordó por qué no la había terminado. Su madre la había llamado, y luego había habido negocios, y luego... Entonces había conocido a Chris, y él le había parecido tan seguro, tan decidido, tan real comparado con los recuerdos de un chico que podría haberla olvidado ya. ¿Winnie? La voz de Horace la sacó de su ensueño. Estaba en la puerta de la casa de invitados con una bolsa de papel en las manos. He traído comida china para cenar. No contestabas al teléfono, así que pensé en comprobar si todo iba bien. Winnie dobló apresuradamente la carta y la volvió a meter en la caja. Lo siento. Apagué el sonido y me dejé llevar ordenando las cosas. Sonrió, tratando de ocultar su vergüenza. Horace dejó la bolsa sobre la mesa y se fijó en los dibujos extendidos. Vaya. Se inclinó hacia él y examinó uno de los bocetos, el retrato de una chica con coletas. ¿Es un trabajo nuevo? No, es uno antiguo. Del colegio. Winnie se acercó a él. Lo encontré entre mis cosas. Siempre se te han dado bien los retratos. Miró hacia el caballete donde había una hoja en blanco. ¿Has empezado algo nuevo? Estoy aprendiendo la técnica, admitió Winnie. Ha pasado mucho tiempo. Es como montar en bicicleta, sonrió Horace. Una vez que aprendes, nunca lo olvidas. Cenaron y hablaron de los planes para el fin de semana. Horace sugirió una excursión al mercado de agricultores de la ciudad vecina, un acontecimiento al que habían asistido a menudo durante sus días de colegio. ¿Y Chris? Preguntó de repente mientras recogían los platos después de cenar.
¿Qué pasa con él? Winnie no lo entendía. ¿Ha intentado ponerse en contacto contigo después de aquella noche? Winnie suspiró. Sí, llamó varias veces. No contesté. Luego me envió un mensaje disculpándose, pidiéndome que volviera, diciendo que podíamos hablar. ¿Qué te parece? No lo sé, dijo Winnie con sinceridad. Una parte de mí quiere creer que cambiará, que las cosas pueden mejorar, pero la otra parte sabe que nada cambiará mientras Gladys controle su vida, y siempre lo hará. Horace asintió, sin intentar dar consejos ni evaluar sus decisiones. Ese rasgo, la capacidad de escuchar sin juzgar, siempre lo había distinguido de los demás. Al día siguiente, mientras Winnie trabajaba en el jardín, ayudando a Horace a plantar nuevas flores, un coche familiar se detuvo frente a la casa. Chris se apeó, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Winnie», exclamó al verla, «por fin te he encontrado». Ella se enderezó, limpiándose las manos en los guantes de jardinería. Horace la miró inquisitivamente, como preguntándole si necesitaba ayuda, pero ella negó débilmente con la cabeza. «Hola, Chris», dijo con calma. «Te he estado llamando, enviándote mensajes de texto». Se acercó, su voz sonaba casi resentida. «¿Por qué no contestaste?» «Necesitaba tiempo para pensar», respondió Winnie. «¿Qué había que pensar?» Chris levantó las manos. «Estamos casados. Nos hemos peleado, son cosas que pasan, pero hay que solucionar las cosas juntos, no huir a la primera dificultad». «¿La primera dificultad?» Winnie levantó la voz involuntariamente. «Chris, esto lleva años pasando. Tu madre controla todos los aspectos de nuestras vidas, y tú se lo permites. Mamá solo cuida de nosotros», comenzó Chris habitualmente, pero vaciló al ver que Winnie sacudía la cabeza. «Vale, quizá a veces se pasa un poco, pero hablaré con ella. Llegaremos a un acuerdo». «No se trata de llegar a un acuerdo, Chris», dijo Winnie cansada. «Se trata de respeto. Tú y tu madre no me respetáis a mí, ni mis deseos, ni mis límites». Chris se fijó en Horace, que se apartó con delicadeza pero permaneció a la vista. «¿Es aquí donde vives?» Había una nota de celos en su voz. «¿Con él?» «Vivo en la casa de invitados», respondió Winnie con calma. «Horace me ofreció un techo cuando no tenía a dónde ir. A diferencia de ti, no me echó de casa». «Eso no es justo», exclamó Chris. Estaba enfadada. Los dos dijimos cosas que no queríamos decir. «¿De verdad lo crees?» Winnie lo miró directamente a los ojos. «¿O fue tu madre la que te dijo que pensaras así?» Chris vaciló, y ese momento de duda le dijo a Winnie más de lo que podrían decirle las palabras. «Escucha», bajó la voz acercándose. «Ya hay un rumor en el pueblo. Mamá se encontró con la señora Parker en la tienda y dijo que te vio entrar en el coche de un hombre. La gente dice que tú... ¿Que yo qué, Chris?», preguntó Winnie fríamente. «Que me engañaste y que ahora te has escapado con un amante», soltó. «Mamá está intentando proteger tu reputación, diciéndole a todo el mundo que solo estás visitando a una amiga, pero...» «Tu madre difunde esos rumores, no los desmiente», le interrumpió Winnie. «Y lo sabes». Chris volvió a dudar, y de nuevo su silencio fue más elocuente que las palabras. «Creo que será mejor que te vayas», dijo Winnie con firmeza. «Me pondré en contacto contigo cuando esté preparada para hablar de nuestro futuro». «¿Qué futuro?», preguntó Chris con amargura. «Ya has tomado una decisión, ¿verdad? Tú lo has elegido», señaló a Horace con la cabeza. «Me elegí a mí, Chris», dijo Winnie en voz baja. «Por primera vez en años, me elegí a mí». Chris se quedó parado unos segundos como esperando que ella cambiara de opinión. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Antes de ponerse al volante, se dio la vuelta. «Mamá tenía razón sobre ti. Siempre has pensado solo en ti». Al doblar la esquina, Horace se acercó a Winnie. «¿Te encuentras bien?», le preguntó. «Sí», asintió ella. «Sabes,
Palabras como esas me habrían dolido antes. Habría pasado semanas pensando que era realmente egoísta, que debería esforzarme más, dar más. Pero ahora me doy cuenta de que no es verdad. Que querer mi propio espacio, mis propios sueños, mi propia vida no es egoísmo. Horace le tocó suavemente el hombro. Me alegro de que te des cuenta, dijo simplemente. ¿Y sabes qué? Creo que, en el fondo, Chris también se da cuenta, solo que tiene miedo de admitirlo, incluso ante sí mismo. Aquella tarde, sentada frente al caballete de su casita, Winnie se sintió inspirada por primera vez en mucho tiempo. Empezó a pintar, no un objeto o un paisaje concreto, sino una composición abstracta de líneas y colores que expresaba su estado interior. Liberación, incertidumbre, esperanza. Su mano se movía con confianza, como si nunca hubiera tenido los pinceles ociosos durante años. Con cada pincelada, Winnie sentía que volvía a ser ella misma, la chica que una vez soñó con cambiar el mundo con su arte, que veía la belleza en las cosas sencillas, que no tenía miedo de sentir profundamente. En ese momento se dio cuenta de que nunca había sido verdaderamente feliz en su matrimonio con Chris, que todos estos años había estado viviendo la vida de otra persona, intentando ajustarse a las expectativas de otra persona. Y aunque el futuro seguía siendo confuso e incierto, por primera vez en mucho tiempo sintió que avanzaba en la dirección correcta. La semana en la casa de huéspedes de Horace había pasado volando. Winnie se estaba adaptando lentamente a su nuevo lugar, volviendo a pintar y tratando de ordenar sus sentimientos. Mamá regresaba mañana de su viaje y Winnie había prometido encontrarse con ella para almorzar. Pero hoy, Horace sugirió una pequeña excursión, un viaje fuera de la ciudad a Pine Lake, donde solían ser las excursiones escolares. Hace un tiempo perfecto, dijo durante el desayuno. No demasiado caluroso, pero lo bastante para un picnic. Winnie aceptó encantada. Empezaba a sentirse incómoda con la hospitalidad de Horace durante tanto tiempo y trató de ser útil. Preparó la cena, ayudó en el jardín e incluso hizo algunos bocetos de la casa para su estudio. Salieron hacia las 11. Horace conducía y Winnie miraba el paisaje a su paso. La carretera familiar le evocaba recuerdos. Los autobuses escolares repletos de adolescentes alborotadores, las canciones que cantaban, los planes de futuro que compartían. ¿Te acuerdas de la señora Donovan?, preguntó Winnie con una sonrisa. De cómo siempre nos hacía coleccionar herbarios aunque viajábamos allí para la clase de astronomía. Ya lo creo, se rió Horace. Todavía puedo nombrar todas las especies de helechos locales. ¿Recuerdas cuando Billy Foster intentó meter una rana en su bolsa, pero la rana saltó por el pescuezo? Intercambiaron recuerdos durante todo el camino y, con cada historia, la tensión que se había ido acumulando en el interior de Winnie se iba disipando poco a poco. Con Horace era fácil. Recordaba los mismos sucesos, las mismas personas. Entendía las referencias a chistes y tradiciones locales. Pine Lake les recibió con silencio y abandono. Casi no había turistas en un día laborable, solo un par de pescadores a lo lejos y una familia con niños en el embarcadero. «Vamos a dar un paseo», sugirió Horace, sacando una cesta de picnic del maletero. El camino parecía el mismo. Se adentraron en el bosque por el camino conocido. Los altos pinos proporcionaban una agradable sombra y el aire estaba impregnado del aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda. Winnie respiró hondo, sintiendo que la naturaleza la curaba mejor que cualquier medicina. «Mira», Horace señaló un viejo roble de tronco curvado. «¿Te acuerdas de ese árbol? Solíamos discutir sobre su aspecto». «Sí», asintió Winnie. «Tú decías que parecía un dragón, y yo insistía en que parecía un viejo encorvado por el peso de los años». «Quizás sea lo mejor», dijo Winnie pensativa. «A veces, puntos de vista diferentes se complementan. A veces diferentes puntos de vista se complementan en lugar de contradecirse».
Siguieron caminando en silencio durante algún tiempo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El camino serpenteaba entre los árboles, trepando por pequeñas colinas y descendiendo por barrancos. Winnie reconoció vagamente la zona, a pesar de que habían pasado tantos años. «Ya casi hemos llegado», dijo Horace, señalando un pequeño claro entre los árboles. Winnie se quedó helada, reconociendo el lugar. Era aquí, en este claro, donde ella, Horace y otros 2 compañeros se habían quedado rezagados del grupo en una excursión nocturna para observar las estrellas. Los otros 2 chicos habían salido a buscar el camino y pronto encontraron a los demás, mientras que Winnie y Horace decidieron quedarse quietos para no perderse aún más. Encendieron una pequeña hoguera y se sentaron alrededor de ella toda la noche, hablando de la vida, de los sueños y del futuro. «¿Me has traído aquí a propósito?», preguntó Winnie en voz baja. Horace asintió, dejando la cesta en el suelo. «Quería hablar contigo, de lo que pasó después, de por qué desaparecí de tu vida». Winnie sintió que el corazón le latía más deprisa. Habían hablado mucho esta semana sobre el colegio, sobre la vida en Lakeland, sobre la actualidad, pero habían evitado cuidadosamente el tema de su repentina ruptura después del colegio. «Creí que te habías olvidado de mí», dijo en voz baja. «Nueva vida, nuevos amigos, universidad prestigiosa». Lakeland debía de parecer tan pequeña y carente de interés. «Nunca», respondió Horace con seriedad. «Nunca me olvidé de ti, Winnie, y no fue eso en absoluto». Extendió un plaid sobre la hierba y le indicó con un gesto que se sentara. Winnie se hundió en el plaid con los brazos alrededor de las rodillas, dispuesta a escuchar. «¿Recuerdas que fui al MIT en agosto? Las primeras semanas fueron una locura. Orientación, conocer el campus, preparar la habitación. Te escribí cartas, escritas a mano, no electrónicas, pero no las envié enseguida. Las guardé para enviarlas en un paquete cuando tuviera más tiempo». Hizo una pausa, ordenando sus ideas. En octubre llamó mamá. Papá había muerto. Un ataque al corazón, repentino e irreversible. «Oh, Horace». Winnie le tocó el brazo involuntariamente. «Lo siento mucho. Volví para el funeral, pero estabas fuera de la ciudad. Tu familia había ido a visitar a tu abuela a Oregón, ¿recuerdas?». Winnie asintió. Recordaba vagamente el viaje, el largo trayecto en el viejo monovolumen familiar, los aburridos días en casa de su abuela, donde no había nada de interés para una adolescente. «Después del funeral, me quedé para ayudar a mamá con el papeleo», continuó Horace, «y fue entonces cuando descubrimos que papá había dejado una deuda enorme. Intentaba salvar su tienda de la quiebra, pidiendo préstamos contra la casa. Mamá estaba desesperada». Winnie escuchaba con la respiración contenida. Ella nunca se había enterado. En Lakeland solo decían que el señor Kingsley había muerto y que Horace había vuelto a la universidad después del funeral. Tenía que elegir entre abandonar los estudios y conseguir un trabajo para ayudar a mamá a pagar sus deudas, o seguir estudiando, pero entonces tendría que arreglársela sola. Ella insistió en lo segundo. Decía que la educación era más importante, que mi padre quería que siguiera estudiando. «Fue una decisión difícil», dice Winnie en voz baja. «Volví al MIT, pero ahora tenía que trabajar casi las 24 horas del día. Estudiaba durante el día y trabajaba a tiempo parcial por la tarde y por la noche. Escribía código para startups, me encargaba de cualquier tarea técnica que pudiera hacer a distancia. Todo para enviar dinero a mi madre». Sacó un papel doblado del bolsillo y se lo tendió a Winnie. «Esta es la carta que te escribí en noviembre de ese año, una de tantas». Winnie desdobló la hoja y empezó a leer. La letra de Horace, un poco angulosa pero pulcra, le resultaba familiar incluso años después. «Querida Winnie, siento haber tardado tanto en escribirte. Las últimas semanas han sido como una pesadilla de la que no puedo despertar. Papá murió y el mundo se volvió del revés. Quería llamarte, oír tu voz,
pero estabas fuera de la ciudad y entonces todo pasó tan rápido. No sé cómo decirte todo lo que está pasando. Me avergüenza admitir que papá nos dejó endeudados, que no sé si mamá podrá mantener la casa. Siempre te dije que quería cambiar el mundo con mis inventos, pero ahora solo intento ganar lo suficiente para que mi familia no se quede en la calle. Te echo de menos. Nuestras conversaciones, tu risa, la forma en que siempre veías la belleza en las cosas sencillas. Eras la luz en mi vida, Winnie, y me temo que no tengo derecho a arrastrarte a esta oscuridad en la que me encuentro ahora. La carta se interrumpió en este punto, como si Horace no encontrara las palabras para terminar. He escrito docenas de cartas como esta, dijo en voz baja, y nunca he enviado ninguna. Primero por orgullo, luego por miedo a que ya me hubieras olvidado, luego me enteré de que estabas viendo a Chris. ¿Cómo te enteraste?, preguntó Winnie, sintiendo un nudo en la garganta. Me lo dijo mamá. Os vio juntos en la ciudad. Horace sonrió débilmente. Me alegré por ti. Pensé que habías encontrado a alguien que podría darte la estabilidad que yo no podía ofrecerte. Winnie sacudió la cabeza, tratando de dar sentido a todo lo que había aprendido. He estado esperando, dijo en voz baja, esperando tus cartas, tus llamadas. Creía que yo no era más que un flechazo de instituto que se olvidaba rápidamente en mi nueva vida. Nunca, repitió Horace, nunca fuiste solo un flechazo. Se levantó y fue hacia su mochila, que había dejado bajo un árbol. Sacó una cajita de madera y se volvió hacia Winnie. He guardado esto todos estos años, dijo abriendo la caja. Dentro había dibujos, pequeños bocetos que Winnie había regalado una vez a Horace. Un retrato suyo de perfil hecho en clase de historia. Un boceto de sus manos sujetando un libro de física. Una caricatura de su profesor de matemáticas que había dibujado para hacer reír a Horace después de un examen suspendido. «Los guardaste», susurró Winnie, revisando los dibujos con cuidado. «Me han acompañado a todas partes», asintió Horace. «En mi residencia del MIT, en mi primer piso de alquiler en Boston, en mi oficina de San Francisco. Cuando lo pasaba mal, las miraba y me acordaba de ti. Recordaba que una vez había sido feliz. Después del picnic, regresaron a Lakeland y se encontraron con que Mabel ya había llegado. Estaba sentada en el porche de la casa de Horace esperándoles. «¡Mamá!», exclamó Winnie abrazándola. «Se suponía que no volverías hasta mañana». «He podido cambiar el billete», dijo Mabel sonriendo. «Me moría de ganas de verte». Mientras se sentaban a tomar el té, Mabel confesó que hacía tiempo que sabía de los sentimientos de Horace por su hija. «Era evidente para todos menos para vosotros dos», sonrió. «Eleanor también lo sabía. A veces bromeábamos diciendo que erais demasiado listos para vuestro propio bien. Veíais fórmulas complejas, pero no os dabais cuenta de los sentimientos que teníais delante de las narices». «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Winnie. «Porque era tu elección», respondió Mabel con sencillez. «Cuando empezaste a salir con Chris, pensé que habías hecho tu elección. Respeté esa decisión, aunque veía que cada vez eras más infeliz. Aquella noche, cuando Mabel ya se había marchado y Winnie estaba a punto de regresar a la casa de invitados, Chris llamó. Su voz sonaba fría y decidida. «Winnie, tienes que volver a casa», dijo sin preámbulos. «Te he dado tiempo para pensarlo, pero ya es suficiente. Mamá había aceptado un compromiso. Solo vendría los fines de semana». «Chris, no voy a volver», respondió Winnie con firmeza. «Nuestro matrimonio se ha acabado». «No puedes terminarlo así», exclamó. «Somos marido y mujer». «Ya me he puesto en contacto con un abogado», dijo Winnie. «¿Un abogado?». Chris parecía asustado. «¿Vas a divorciarte?». «Winnie, no puedes». «Puedo y voy a hacerlo», replicó ella. «Entonces no me dejas otra opción». La voz de Chris se volvió gélida. «Si no estás en casa al final de la semana, pondré una denuncia por robo en la policía. Te has llevado las joyas que te regalé y valen mucho dinero». «¿Qué?».
Winnie no podía creer lo que oía. Chris, son mis joyas. No puedes devolver las joyas. Demuéstralo, sonrió. Tengo los recibos. Y también puedo decirle al director de tu colegio que estás viviendo con otro hombre mientras estás casada. Me pregunto qué dirían los padres de tus alumnos. Winnie se ahogó de indignación. ¿Me estás amenazando? Estoy protegiendo a mi familia, replicó Chris con rigidez. Mamá tiene razón. No podemos permitir que te vayas y deshonres nuestro nombre. Winnie pudo oír la entonación de Gladys en sus palabras y se dio cuenta de que ya no era su marido quien le hablaba, sino una marioneta en manos de su suegra. Chris, piensa en lo que estás haciendo, intentó hacerle entender. No eres tú, es tu madre la que habla a través de ti. No metas a mi madre en esto, espetó Chris. Tienes 3 días, Winnie. O vuelves a casa o voy a hacer que tu vida en esta ciudad sea insoportable. Colgó el teléfono. Winnie se quedó de pie, agarrando el teléfono y tratando de controlar sus temblores. Las amenazas de Chris la asustaban, no por miedo a sí misma, sino porque podía dañar su reputación, su carrera. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre Lakeland y prometían lluvia. Winnie estaba sentada en el porche de la casa de invitados con una taza de té, observando cómo el viento agitaba las hojas del viejo roble. No había dormido bien desde su conversación con Chris de la noche anterior y le daba vueltas a sus amenazas en la cabeza. 3 días. Tenía 3 días para decidir qué hacer. Horace salió de la casa principal y se dirigió al porche cuando la vio. «Buenos días», dijo, sentándose a su lado. «¿Cómo has dormido?» «No muy bien», admitió Winnie. No dejaba de pensar en la conversación con Chris. Le contó a Horace lo de la llamada telefónica y las amenazas de su exmarido. Horace escuchaba atentamente, sin interrumpir, pero sus ojos se iban oscureciendo cada vez más. «No puede hacer eso», dijo por fin. «Los regalos se los queda quien los recibe, es la ley. Y en cuanto a la escuela, podemos hablar con el director, explicarle la situación». «No es solo eso», suspiró Winnie. «Lakeland es una ciudad pequeña. Las noticias corren rápido. Si Chris y Gladys empiezan a decir que he estado engañando a mi marido, pero eso no es cierto». Horace frunció el ceño. «La verdad no siempre importa cuando se trata de la reputación». Winnie sonrió con amargura. «Sobre todo en el colegio. Los padres son muy sensibles a ese tipo de cosas». Horace se lo pensó un momento. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», respondió Winnie con sinceridad. «Una parte de mí solo quiere irse de aquí, empezar de cero en otra ciudad donde nadie me conozca. Pero la otra parte…» Hace una pausa buscando las palabras. «La otra parte dice que si huyo ahora, estaré huyendo el resto de mi vida». «Apoyaré cualquier decisión que tomes», dijo Horace con sencillez. «Si quieres irte, os ayudaremos a ti y a tu madre a encontrar una buena escuela en otra ciudad. Si decides quedarte y luchar, yo estaré a tu lado». Estas palabras conmovieron a Winnie. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía su apoyo sin condiciones, sin intentar influir en su decisión. «Gracias», dijo en voz baja. El día transcurrió con ansiedad. Winnie telefoneó a su madre para contarle la situación. Mabel estaba indignada por el comportamiento de Chris, pero aconsejó a su hija que no tomara decisiones precipitadas. «No dejes que te asusten», le dijo con firmeza. «No has hecho nada malo». A última hora de la tarde, el cielo se había nublado por completo y empezó a llover, ligeramente al principio, pero ganando fuerza poco a poco. Winnie estaba ayudando a Horace a preparar la cena cuando oyeron el ruido de un coche que se acercaba. Horace miró por la ventana y se puso tenso. «Es Chris», dijo, «y no está solo». Winnie se asomó a la ventana. El familiar sedán de Chris estaba en la entrada y Gladys estaba de pie junto a él, cerrando el paraguas. «Entraron juntos», susurró. «Debería haberlo sabido». Horacio le puso la mano en el hombro. «No tienes que hablar con ellos si no quieres.
Puedo pedirles que se vayan. Winnie negó con la cabeza. No, dijo con decisión. Tengo que hacerlo yo. Si no, no nos dejarán en paz. Sonó el timbre, insistente, exigente. Horace fue a abrir y Winnie respiró hondo, reuniendo fuerzas. Chris y Gladys entraron en la casa, dejando huellas húmedas en el suelo. Gladys parecía tan impecable como siempre, el pelo perfectamente peinado, el traje estricto, los labios apretados. Chris parecía nervioso y evitaba el contacto visual con Winnie. «Buenas noches», dijo Horace cortés pero fríamente. «¿A qué debo el placer?» «Hemos venido a hablar con mi esposa», contestó Chris, haciendo hincapié en la palabra volumes. «Sola». «No voy a ninguna parte con vosotros», dijo Winnie con calma. «Cualquier cosa que quieras decir puedes decirla aquí, en presencia de tu amante». Gladys resopló despectivamente. «Horace es mi amigo», dijo Winnie con firmeza, «y no permitiré que nos insultes a él o a mí en su casa». «¿Un amigo?», dijo Gladys con sarcasmo. «No creo que nadie en el pueblo se lo crea. Una mujer que ha huido de su marido se queda con otro hombre. ¿Qué conclusiones va a sacar la gente?» «No me importa lo que piense la gente», contestó Winnie, aunque se le apretaron las tripas al pensar en los cotilleos. «Lo único que importa es la verdad». «La verdad es que eres mi mujer», exclamó Chris, mirándola por fin a los ojos. «Y tienes que volver a casa». «¿Por qué, Chris?», preguntó Winnie en voz baja. «¿De verdad quieres que vuelva? ¿O simplemente no puedes soportar la idea de que encuentre fuerzas para marcharme?» «Te quiero», dijo, pero sus palabras sonaron poco convincentes incluso para sí mismo. «No», Winnie negó con la cabeza. «Estás acostumbrada a mí. Estás acostumbrado a que siempre ceda, a que siempre haga concesiones, a que siempre anteponga tus deseos a los míos. Pero eso no es amor, Chris». «¿Qué sabes tú de amor?», Gladys intervino. «Siempre has sido frío, siempre has mantenido las distancias. Mi hijo se merece una mujer que se dedique por completo a la familia». Winnie sintió surgir en su interior una oleada de ira, pura, clara, liberadora. «He dado 8 años de mi vida a esta familia», dijo, enunciando cada palabra. 8 años intentando ser una buena esposa, una buena nuera. He renunciado a mis sueños, a mi creatividad, a la oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Soporté tus burlas, tu manipulación, tu falta de respeto. ¿Y sabes qué? No lo haré más». Se hizo el silencio en la sala. Incluso Gladys parecía aturdida por la fuerza de sus palabras. «Has cambiado», dijo por fin Chris. «Antes no hablabas así». «No he cambiado», dijo Winnie negando con la cabeza. «Solo he encontrado por fin la fuerza para decir lo que siempre he sentido». «Desde que lo conociste», Chris señaló con la cabeza a Horace, que permanecía en silencio junto a Winnie. «¿Crees que no veo cómo le miras? ¿Cómo cambias a su alrededor?» «No tiene nada que ver con Horace», replicó Winnie. «Tiene que ver con el hecho de que por fin he decidido vivir mi propia vida, no la que tú y tu madre habéis elegido para mí». «No mientas», estalló Chris. «Siempre supe que había algo entre vosotros. Incluso cuando empezamos a salir, a veces decías su nombre en sueños». Winnie se quedó helada. Ella no lo sabía. Podría ser que incluso entonces, al principio de su relación, alguna parte de su alma siguiera perteneciendo a Horace. «Siempre he sentido que nunca fuiste completamente mía», continuó Chris con voz amarga. «Siempre hubo una parte de ti a la que no pude llegar, una parte que vivía en algún lugar, en otra parte». «Chris», dijo Winnie suavemente, «si lo sentías, ¿por qué nunca lo dijiste?» «Porque tenía miedo», admitió. «Miedo de que si empezaba a indagar en ello, te perdería por completo». «Deja de quejarte, Christopher». Gladys le cortó bruscamente. «No hemos venido aquí para tener una charla sincera. Winnie o vuelve a casa ahora, o hacemos lo que habíamos acordado». «Adelante», dijo Winnie con calma. «No pienso volver.
Te arrepentirás, siseó Gladys. Presentaremos una denuncia ante la policía por el robo de las joyas. Contaremos a todo el mundo tu aventura con este... Le dirigió a Horacio una mirada desdeñosa. No haréis tal cosa, dijo Horace, interviniendo por primera vez en la conversación. ¿Y quién va a impedírnoslo?, sonrió Gladys. Es delito hacer declaraciones falsas a la policía a sabiendas, y en cuanto a la calumnia, sonrió, pero no había calidez en ella. Mi empresa tiene muy buenos abogados. Gladys se sintió confusa por un momento, pero se recompuso rápidamente. ¿Cree que puede intimidarnos con su dinero y sus abogados?, preguntó despectivamente. Winnie perdería su reputación de todos modos. En un pueblo pequeño no se olvidan esas historias. Mamá, ya basta, dijo Chris de repente. Ya... suficiente. Todos le miraron sorprendidos. Chris parecía cansado y desolado. No presentaré ninguna denuncia, dijo, volviéndose hacia Winnie. Y no haré correr rumores. Si quieres divorciarte, no te lo impediré. —¡Christopher! —exclamó Gladys indignada. ¿De qué estás hablando? La verdad, mamá —contestó cansado—. Lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Winnie tiene razón. Nuestro matrimonio fue un error. Los dos lo sabíamos, pero nos daba miedo admitirlo, incluso a nosotros mismos. Gladys miró a su hijo como si no lo reconociera. Es él quien te está afectando, señaló a Horacio con la cabeza. Primero te robó a tu mujer y ahora intenta ponerla en mi contra. Nadie se llevó a nadie, mamá, Chris negó con la cabeza. Y nadie me está poniendo en tu contra. Es que por fin veo que todo este tiempo has estado controlando todos los aspectos de mi vida, incluso mi matrimonio. Yo solo quería lo mejor para ti, exclamó Gladys. Todo lo que he hecho ha sido por tu bien. ¿Verdad que sí? Chris sonrió con amargura. Entonces, respóndeme a una pregunta. ¿Interceptaste alguna vez alguna carta de Horace para Winnie? Gladys se quedó helada, con el rostro pálido. ¿Qué tontería es esta?, se indignó de forma poco convincente. Ya sabes a qué me refiero, insistió Chris. Unas cuantas veces, cuando viniste a vernos con el correo, me di cuenta de que ocultabas algo. En aquel momento no le di mucha importancia, pero ahora miró a Winnie. Lo siento, debería haberlo sabido. Winnie cambió la mirada de Chris a Gladys, empezando a darse cuenta de lo que había pasado. Las cartas de Horace, las que ella había estado esperando, las que él había enviado después de todo, nunca le habían llegado. ¿Era verdad?, preguntó en voz baja mirando a Gladys. Gladys apretó los labios, pero se derrumbó ante las miradas de todos los presentes. Sí, dijo. Sí, he estado interceptando sus cartas. Y con razón, no era nadie. Un pobre muchacho con muchas deudas y un padre moribundo. ¿Qué podía darte? Y Chris. Chris era estable, confiable. Tenía un buen trabajo, perspectivas. Te tenía a ti, dijo Winnie en voz baja. Una madre que nunca le dejaría vivir su propia vida. Estaba protegiendo a mi hijo, exclamó Gladys. Protegía a nuestra familia. Y tú siempre has sido un extraño, siempre en las nubes con tus dibujos y tus sueños. Chris se merecía una mujer práctica que entendiera el valor de la familia, no... ¡Ya basta! Chris la cortó bruscamente. Ya, basta, mamá. Se volvió hacia Winnie y ella vio algo nuevo en sus ojos. Comprensión, tal vez incluso remordimiento. Lo siento, dijo simplemente, por todo. Debería haber sido más fuerte, debería haberte protegido en lugar de dejar que mamá interfiriera en nuestras vidas. También es culpa mía, replicó Winnie en voz baja. Debería haber sido más sincera conmigo misma y contigo. Debería haber admitido que nuestro matrimonio no funcionaba en lugar de fingir que todo iba bien. Entonces, ¿se acabó?, preguntó Chris en voz baja. Winnie asintió. Sí, Chris, así es. Se acabó. Bajó la cabeza, aceptando su decisión. Me pondré en contacto con un abogado, dijo. Intentaré que sea rápido y indoloro. Christopher,
Gladys agarró la mano de su hijo. No puedes rendirte así como así. Es tu mujer. No, mamá, contestó Chris cansado. En realidad nunca ha sido mi mujer. Y los dos lo sabemos. Se volvió hacia Horace. Cuida de ella, dijo simplemente. Horace asintió con gravedad. Siempre. Gladys miraba con creciente horror, como si su mundo se desmoronara ante sus ojos. No puedes dejar que se vaya, exclamó, después de todo lo que hemos hecho para salvar este matrimonio. Precisamente por eso la dejo marchar, mamá, replicó Chris. Porque el matrimonio no debería ser algo que hay que amar a toda costa. Debería ser algo más, algo real. Lanzó una breve mirada a Winnie y Horace, de pie uno junto al otro, y en esa mirada leyó la comprensión de que nunca había tenido con Winnie lo que había tenido con ellos. «Vamos, mamá», dijo dirigiéndose a la puerta. «Tenemos que irnos. No iré a ninguna parte hasta que...» Gladys empezó, pero Chris la interrumpió. «Vamos, vamos, o me iré sola». Había tal determinación en su voz que Gladys se quedó muda por un momento. Miró a su hijo con ojos nuevos, como si lo viera por primera vez. No un niño al que pudiera manipular, sino un hombre adulto que tomaba sus propias decisiones. «Está bien», dijo por fin, «pero esta conversación no ha terminado». «Sí, mamá», dijo Chris con firmeza. «Y hace tiempo que debería haber terminado». Se marcharon, dejando tras de sí un extraño silencio. Winnie se quedó de pie en medio del salón, sintiéndose vacía y libre al mismo tiempo. Todo había sucedido tan rápido, tan inesperadamente. Ayer mismo había tenido miedo de las amenazas de Chris y Gladys, y hoy se había acabado. «¿Se encuentra bien?», preguntó Horace en voz baja, acercándose a ella. «Sí», asintió Winnie. «Es que no puedo creer que... terminado. Que el propio Chris haya admitido que nuestro matrimonio fue un error. A veces la gente tarda en ver la verdad», dijo Horace, «aunque la tenga delante». Winnie le miró, y en sus ojos vio lo mismo que había sentido ella misma: esperanza, incertidumbre, ganas de empezar de nuevo, pero miedo a cometer nuevos errores. «¿Qué pasará ahora?», preguntó. «No lo sé», respondió Horacio con sinceridad, «pero pase lo que pase, estaré a tu lado. Como amigo, como quien tú quieras que sea». Winnie sonrió y le cogió la mano. «Quiero que seas tú», dijo simplemente. «El Horace que yo conocía, el que me veía no solo como una esposa o la madre de sus hijos, sino como un hombre con sus propios sueños y aspiraciones». Horace le apretó la mano. «Siempre te he visto así», dijo en voz baja. «Y siempre lo haré». Un año después, el sol de otoño se doraba entre las hojas de los árboles que rodeaban un pequeño edificio a las afueras de Lakeland. El antiguo almacén había sido completamente reconstruido, con grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz, colores cálidos en las paredes y un letrero de madera sobre la entrada que rezaba: «Escuela de Arte Barrow Kingsley». En el interior, la sala estaba dividida en varias zonas: un aula espaciosa para clases en grupo, varios estudios pequeños para clases individuales y una sala con ruedas de alfarero y un horno. Por todas las paredes colgaban los trabajos de los alumnos, desde dibujos infantiles hasta lienzos totalmente profesionales. Winnie estaba delante de un caballete, ayudando a una niña a mezclar pinturas para conseguir el tono perfecto de verde. Horace estaba montando el nuevo equipo de pintura digital en la habitación contigua. «Señora Barrow, mire», exclamó la niña, mostrando el color resultante. «Es como la hierba de verdad». «Bien hecho, Lizzie», sonrió Winnie. «Ahora prueba a añadir un poco de amarillo para mostrar cómo cae la luz del sol sobre las hojas». Se abrió la puerta y entró Mabel con una bandeja de tazas de chocolate caliente. «Descanso de 5 minutos», anunció. «Los artistas necesitan refrescarse». Los niños la rodearon con gritos de alegría. Winnie sonrió al ver a su madre repartir las golosinas. Después del divorcio,
Mabel había vendido su casa y se había mudado a un pequeño piso cerca de la escuela de arte para ayudar a su hija con su nuevo negocio. Horace salió de la sala técnica y se acercó a Winnie. «Todo está listo», dijo. «Mañana podemos empezar las clases de arte digital». «Estupendo», sonrió Winnie. «Ya tenemos a 5 personas apuntadas al curso». Horace le pasó el brazo por los hombros y ella se apoyó en él, sintiendo el calor familiar. Se estaban tomando su tiempo con su relación. Después del divorcio, Winnie necesitaba tiempo para ordenarse, para ordenar sus sentimientos. Horace esperó pacientemente, apoyándola pero sin presionarla. Y poco a poco, paso a paso, fueron encontrando el camino de vuelta el uno al otro, ya no como adolescentes que soñaban con el futuro, sino como adultos que conocían el valor de los errores y las oportunidades perdidas. La apertura de la escuela de arte era su proyecto común, la realización del sueño del que habían hablado aquella noche en la hoguera hacía muchos años. Horace invirtió dinero, Winnie invirtió su talento y su experiencia docente. Juntos crearon un lugar donde todos, desde los niños pequeños hasta los ancianos, pudieran disfrutar de la creatividad. «Por cierto», dijo Horace bajando la voz, «esta mañana he visto a Chris. Preguntaba si era demasiado tarde para apuntarse a un curso de cerámica». Winnie enarcó las cejas, sorprendida. «¿A Chris? ¿El curso de cerámica?» «Sí», asintió Horace. Dijo que siempre le había interesado ese arte, pero que nunca se había atrevido a probarlo. Winnie sonrió. Chris había cambiado mucho desde el divorcio. Se había mudado a su propio piso, acudía a un terapeuta y poco a poco había ido estableciendo límites sanos con su madre. Winnie y él mantenían una relación cortés pero distante. Ambos se daban cuenta de que era demasiado pronto para una verdadera amistad, si es que alguna vez iba a ser posible. «¿Qué le dijiste?», preguntó Winnie. «Que todavía tenemos sitio», contestó Horace, «y que vas a dar esas clases los jueves». Winnie se lo pensó un momento. «¿Sabes?», dijo al fin. «Creo que estaría... bueno, me alegro de que haya encontrado algo propio». «Yo también», asintió Horace. «¿Y Gladys? ¿Sigue diciéndole a la gente que arruinaste la vida de su hijo?» «Ya no tanto», sonrió Winnie. «Sobre todo después de que la señora Parker le dijera en la reunión del comité de la biblioteca que todo el mundo sabe cómo controlaba a Chris». Parecía que incluso Gladys empezaba a darse cuenta de que los tiempos habían cambiado. Mabel se acercó a ellas con 2 tazas de chocolate caliente. «Servicio especial para los fundadores de la escuela», les guiñó un ojo. Winnie tomó una taza, saboreando el momento. Miró a su alrededor, la clase llena de niños dibujando con entusiasmo. Miró a su madre, feliz y activa, a Horace, cuyos ojos brillaban de orgullo por su causa común. Hace un año no podía imaginar que la vida pudiera cambiar tanto, que pasaría de ser una mujer infeliz asfixiada por un matrimonio tóxico a una persona segura de sí misma que haría realidad sus sueños, que encontraría la fuerza no solo para alejarse del pasado, sino para construir un nuevo futuro. «¿En qué estás pensando?», preguntó Horace, fijándose en su mirada. «En las decisiones», respondió Winnie. «En cómo una decisión puede cambiar toda una vida». Asintió comprensivo y le apretó la mano, un gesto cálido y familiar, lleno de apoyo y amor. Al otro lado de la ventana, las hojas otoñales se volvían doradas, las risas de los niños sonaban en el interior y Winnie supo que por fin había encontrado su camino, no el que otros le habían marcado,